voy a discutir el tema. No, lo que hace Argentina es aplicar la libertad en quiero quedar en la 13 regiones. Vos te podés meter si querés, ¿eh? No, acá, como es habitual, se confunde libertad con libertinaje, y si libertad es respetar los derechos de los demás, lo que no está haciendo este capitalismo que está pagando la Argentina, como lo vimos ayer, es todo lo contrario. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con entonces, eso. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero seguramente no vamos a estar de acuerdo cuando digamos que es necesario establecer las reglas de juego para que sean respetados los derechos de todos. En Argentina, país productor de alimentos, no podemos estar pagando los alimentos más caros que en un país de Europa no productor de alimentos. Obvio. Por ejemplo. Eso, ¿sabes por qué ocurre? Porque en Argentina tenemos, cuando vos compras un alimento, pagas impuestos. Vos compras una Coca-Cola, el 50% son impuestos. Es decir, cuando vos tenés por eso es que pagamos más caro a otros países, porque tenemos una logística que es mucho más cara que otros países. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Por lo tanto, uno puede exportar los alimentos. En teoría. No. Producimos alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Qué es lo que exportamos? Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay hambre en Argentina? Entonces, hay hambre en Argentina porque tenemos un Estado muy mal diseñado. Que justamente el Estado tiene que... Esto es lo que acabamos de escuchar es una barbaridad. ¿Una barbaridad por qué? Porque todas estas empresas cuasi oligopólicas que controlan hoy por hoy el mercado de medicamentos de la Argentina son los principales fugadores de capitales del país. Entonces estar escuchando esto de un académico que yo respeto es una vergüenza. Esto no es cierto. No, pero discúlpame, esto no es cierto. Y si se hiciera, perdóneme. No, pero me está diciendo que es una vergüenza lo que digo. Si se hiciera pública la estructura de costos de producción y comercialización de los alimentos, nos daríamos cuenta. Lo que pasa es que no se hace pública, no tenemos estadísticas fiables. Ahora tampoco las teníamos hace unos años. Este es un problema grave en la Argentina. El público, la población, el consumidor tiene que tener derecho a saber cómo es la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes de servicio. Y se demostraría, Chiche, como se demuestra muchas veces con el tema de la horticultura popular, como se le llama, que podría llegar esos consumos vitales para la población a precios mucho más baratos. Es una vergüenza y es antiacadémico lo que sostiene eso. Agustín, mira, cuando uno mira las concentraciones de los supermercados y demás, son mucho más altas en los países nórdicos que Argentina. Y ese no es el problema. Los supermercados son los mismos acá que en otros países. Carrefour está en todas partes. O sea, no pasa por ahí. Los supermercados chilenos en Chile tienen precios más bajos que en Argentina. O sea, no es un problema de los supermercados. Creer eso es simplemente por no estudiar los temas. Cuando uno estudia los temas y empezás a ver cuáles son las diferencias entre un país y otro, claramente no es el sistema de supermercados. Déjame terminar a mí ahora déjame terminar a mí. En eso sí tenés razón. La tasa de interés que está en 100% anual de las LELIQs, ahí sí tiene razón, es un punto. El tamaño del Estado hace que se absorba fenomenalmente el crédito. Todas las empresas privadas no tienen crédito. ¿Por qué las LELIQs? ¿Quién paga ese 100% de tasas anuales? Nosotros, los consumidores. Bueno, pero ¿quién las cobra? Las cobra el Banco Central. Es decir, el Banco Central es el que está pagando esas tasas ridículamente altas. Y se la distribuye que a no los les bancos. permiten... Pero digo, los bancos se están llenando de oro. Ahí llegan a plata. Los bancos, lo que es oro. lo que es dramático que hay que entender cuando uno hace las comparaciones internacionales es que tampoco es así. Los bancos ganan mucho más plata con tasas bajas que con tasas altas. Yo lo comprendo que lo que primero uno cree es que con las tasas altas los bancos se llenan de plata. Cuando uno compara lo que valen los bancos argentinos con lo que vale un banco en Perú, te das cuenta que un banco en Perú vale 7 veces más que el Banco de Galicia. Sí. Un banco en Chile vale 6, 7 veces más también. Es decir, cuando tenés bajas tasas de interés, crece la economía. Ese crecimiento fenomenal de la economía es lo que te permite que los bancos ganen plata. Si los bancos no ganan plata simplemente por el diferencial de tasas. Pero vos me querés ganan decir por la cantidad de... Pero Agustín, con el diagnóstico, nosotros estamos en un país fundido. Nosotros tenemos un país fundido, pero absolutamente. Argentina tiene un país donde 22 millones de personas cobran del Estado
y 8 millones de personas trabajan en el sector productivo formal. No puede funcionar. ¿Sabes cómo es la relación en un país normal? Exactamente al revés. No, Argentina ¿Cómo no va a puede. funcionar? Esto No es puede una funcionar de esa barbaridad manera. darwinista, ¿Cómo inaceptable. Por eso ¿cómo va a dije ser lo de darwinista? Es un darwinista, tema- inaceptable. pero son 22 Argentina millones no de puede personas, vivir con son la datos. tremenda fuga de capitales que tenemos, que Pero precisamente estamos van hablando por de la vía de datos. estos empresarios. Pero discúlpame, estamos hablando de datos. No, de datos son yo también hablo 8 de millones datos. de personas. Yo también pero- hablo pero te de pido los que datos de la fuga de capitales pido que comprendas esto. produce Pero el va- sector Te productor de pido alimentos. que comprendas esto. 8 millones de personas trabajan en el sector ¿Será que usted productivo no se hace formal. comprender? No, Yo no, pero comprender, a ver, comprendo. la Este, población económicamente activa de sector educativo Pare. es en cierto sentido productivo desde el punto de vista estratégico, ¿no? Porque vos A ver, Pero lo que pero estamos diciendo es déjeme quién hacer- paga la cuenta. Por supuesto que Déjeme hacer números. que los maestros no Mirá, son el problema ni la la policía. población económica. De hecho, Esperá un segundo. La población económicamente activa de la Argentina son 17 millones de personas, ¿sí? ¿Sí? Esa es la población económicamente activa. Ahí hay patrones, dueños, empleados, cuentapropistas, todo. Sí. ¿Por qué decís 8 millones de personas? porque hay 8 millones de personas que están en el sector privado formal, pagando impuestos. Trabajador en blanco. Después tenés 5 millones que están en negro, porque, presidente, la cantidad... Hay 163 impuestos en Argentina. Sí, pero Ningún mira, país del la mundo cantidad tiene de impuestos no me dice 163 nada. impuestos. Está bien, pero yo... La exageración impositiva hace, pero Chiche, hace que no puedan funcionar las empresas. Entonces muchas se van al sector negro de la economía. Sí. Y después tenés un Estado que se ha ido creciendo, se multiplicó. Pasó de 2 millones de personas a 4 millones de personas. Y después tenés 9 millones de planes sociales. Entonces el problema ¿cuál es? Que en el momento de la gran expansión económica, cuando los precios de los commodities estaban altísimos, estábamos rebotando una crisis fenomenal porque teníamos una pobreza enorme con la devaluación de Duhalde, después de eso, los planes sociales seguían creciendo fuertemente todo el tiempo. Con lo cual llegamos a un momento que simplemente es impagable. Como es impagable, ¿qué pasó cuando llegó Macri? Cuando llegó Macri, en vez de solucionar el problema, lo mantuvo y entonces tuvo que empezar a pagar. Y acumuló una deuda absolutamente impagable. Y ahí viene lo que ahora llaman la fuga de capital. Esa deuda enorme. Ahora siempre fue. Y la- Ahí está el blanqueo como ejemplo. la- Esa vergüenza del blanqueo. Hablar del Eso es sistema traer tributario en Mira, la ahora me lo Argentina vas es a hablar contar, del pero Eso me lo fue cuenta, traer, pero es un ustedes sistema no regresivo. discutan, no discutan. ¿Cómo? Esto es una principal- vergüenza. El blanqueo lo ahora hizo me lo primero van a explicar. Cristina, ¿no? Ahora le Con vas cero a... de tasa. Esperen, chicos, si no... No me da... Bueno, a ver... Agustín, cada vez que venís me haces enojar a la gente. Yo te pido Yo por no hago favor... enojar. Yo le digo, cuando tenés un problema si tenés un problema de cáncer, consultá a los que saben, a un oncólogo. Entonces empezás a hablar de temas que son muy concretos. Cuando vos tenés un problema en Argentina, por ejemplo la inflación que es fenomenal en Argentina, se sabe cómo se puede eliminar la inflación. La inflación es un problema que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona? Hay 195 países que no tienen inflación. Sí. Argentina desde el año 35 tiene un promedio de 53% de inflación, pero hubo 10 años que tuvo 0 de inflación. Sí. Entonces, ¿por qué no queremos tener el sistema que nos produce 0 de inflación? ¿Por qué es la inflación? La inflación es un método No, para no vamos a explicar conquistar... esto ahora. Vos decís, ¿por qué hubo cero inflación en 10 años? En 10 años, porque simplemente hicimos una regla monetaria que eliminaba la inflación. Sí. Con lo cual es un problema del Banco Central. El Banco Central decide que no haya inflación, no hay inflación. Haces una regla monetaria como se hizo en esa época, que fue la convertibilidad. Hay otras maneras, puede ser la dolarización, puede ser lo que Claro, hizo Europa. Así Europa, terminamos. por Imagínense ejemplo, cuando explote esa toda Europa, inflación déjame terminar. contenida, reventó No, este no país. no era inflación contenida. Ah, no. Toda la Europa hizo lo mismo. Europa lo que hicieron tenías un montón de monedas débiles que generaban inflación. Las reemplazaron por la moneda fuerte que era el marco alemán, le cambiaron el nombre, le pusieron el euro, y el euro con el Bundesbank, Pero son sobre la base del Bundesbank. temas intocables para nosotros, porque digo, no vamos a poner el euro ni el marco nosotros. No, pero ¿Qué puede poner querés el contra- dólar. No, pero sí. O no podemos podemos hacer una los moneda 10 años. común con Brasil. Chiquito, Chichi. Una moneda entre dos pobres. No, Hagamos moneda con permítame, ricos, no con con una pobres. Pregunto, le estructura pregunto a aún Agustín, más que es el que Ruido, sabe. paren un poquito, Sí, por favor. pero Pobre, preguntemos no al sé si me da el especialista, momento. Chiche. ¿Es posible que te calles un poquito? Gracias. Sí, te escucho, Berrope. Pequeño, dos cosas. La primera, el sistema tributario argentino es sumamente regresivo. El 58% de ese sistema son impuestos indirectos y el principal de esos impuestos indirectos es el IVA, que castiga a los consumidores. Sí. Es sencillo, la mayoría de la población, que es la que consume más, obviamente, la mayoría, es la que más paga impuestos, y no te quiero hablar del peso del impuesto, ese impuesto distorsivo que es el impuesto al salario, porque no es un impuesto a los altos ingresos. Precisamente ese peso del salario hoy
es uno de los problemas más graves que tenemos en la paritaria bancaria. Sí, señor. Bueno, ahí Sobre lo que tenemos vengo a un hablar. punto de acuerdo. Los impuestos son un problema fenomenal. Por ejemplo, Estonia reemplazó todos los impuestos por lo que llaman el flat tax, que es solamente sobre los ingresos. Y yo estoy de acuerdo con ese sistema, es espectacular. Si vos pones el sistema de Estonia acá, lo único que tenés, el problema que tenés es que podés recaudar hasta un 25% del PBI. Más de eso no puede pagar Argentina. Por lo tanto, hay que hacer una reestructuración del Estado muy fuerte. Pero esto lo saben todos. Hablás con los peronistas y también lo saben. O sea, cuando vos hablas con los técnicos en el peronismo, te dicen Argentina no puede mantener este sistema. A puertas cerradas todos te dicen lo mismo. Después vienen a la televisión y dicen cualquier cosa. Pero la realidad es que cuando vos hablas con los técnicos peronistas y te explicás cuál es el problema de Argentina, el nivel actual del Estado argentino es impagable, impagable. Con lo cual hay que hacer una reestructuración del Con Estado. ese discurso Hay que hacer... fuimos al quebranto No, más grave ¿sí? que tuvo nuestro país en el 2001. El señor lo que está reivindicando es su protagonismo en el desastre de los 90, con No, Menem y Caballo. yo no Eso es lo estuve- que está Yo no reivindicando. estuve ni con Menem ni con Caballo. Sí, sí, Pero y además vamos a eso es hacer lo la que historia. Está reivindicando, prohibido. señor. Y la crisis del Chicos, 2001... No puedo, me aburre el tema de ir a lo que pasó. Lo que pasó Bueno, no por importa, eso, importa pero- lo que viene. Yo te puedo mostrar las cosas como Escudero, funcionan. explícame vos un poquito. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón Berropi o tiene razón Echevarne? ¿Qué tal? Me dejaste en un lugar difícil acá en el medio, ¿no? Pero No mira, te va a pasar nada, está protegido. Dale la razón a los dos. no, pero voy a decir algo tal vez un poco distinto. En alguna ocasión nosotros dijimos, el mercado no tiene que ser tan poderoso que aplaste a todos los demás. Y a su vez, el Estado no tiene que ser tan asfixiante que elimine la iniciativa privada. Yo creo que en Argentina lamentablemente tenemos de las dos cosas. Tenemos un Estado que deja poco espacio para los emprendedores y a su vez en algunas posiciones de mercado se ha llevado una situación de dominación, de oligopolio, de monopolio, donde hay una presión muy grande y los consumidores, los usuarios, los empresarios tienen dificultades. A mí me parece que hay que buscar un equilibrio, como ocurre en los países con los cuales nosotros nos comparamos. Nosotros nos comparamos Pero con ¿sabés qué pasa, España, con Escudero? Italia, Yo te con explico. Francia. Es imposible el equilibrio entre formas de pensar absolutamente opuestas. Berrope, que tiene sus razones, digamos, y además tiene una defensa de un sindicato que anda bien y que pertenece a un rubro que funcionó, no está en crisis, digamos, más bien que ha No, es ganado. lo es llevan uno- a la crisis es uno de con los esta que más política. dinero han ganado. Lo llevan a la crisis, ¿eh? También puede ser, por eso digo. llevan a la Y crisis. Agustín, que tiene una defensa, yo te diría casi patológica de la libertad. Que es No, no, lógico. perdón. Chiche, lo Eso no es patológico- libertad, Chiche. Discúlpame, Es Chiche. libertad para No, algunos, No, esto discúlpame, que Chiche. menciona. Vamos a la técnica. No, pero tiene Porque fundamento, vos no decís es que no, patológico, vos decís patológico, eso es un insulto. Pero yo te digo, no es así. No, Simplemente, no, 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 perdón, no, disculpa, no, patológico, Chiche, disculpame. no lo tomes Perdón. como una No, sí crítica. lo tomo como una Digo, crítica. no, porque sí porque- está diciendo una cosa que es falsa, y te voy a decir por qué. Porque cuando vos decís cualquier país que me nombres como un país que funciona bien, vas a estar entre los primeros 20 países de libertades económicas. Porque cuando vos mirás los países que funcionan bien en el mundo, no estoy hablando simplemente de Estados Unidos o Suiza, te incluyo Suecia. ¿Querés ir al modelo sueco? Yo acepto el modelo sueco, pero perfectamente, lo firmo hoy y ponemos el modelo sueco en Argentina. Pero el modelo sueco en Argentina, ¿sabes cuánto es el impuesto a las ganancias de las empresas? 22%. Entonces acá se dicen muchas cosas porque no se estudian. Cuando vos vas a los libros y vos mirás lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo es que Argentina está en el puesto 148 de libertades económicas. Cualquier sistema razonable pero, Agustín, implica yo aumentar las te libertades explico lo económicas. siguiente. Yo cuando- No hay primero, ningún te país, aún ofendas cuando España que digo- nombrabas recién, No, cualquier de la otro país libertad que nombres, económica. Agustín, está pero- mucho más Yo quiero arriba de tener la nosotros. libertad para comer, que es lo que no me Pero gusta. y eso es la libertad Para mí. económica. Les quiero No, decir eso es la algo- libertad económica. les quiero No, decir eso algo no. más. ¿Sabe por qué? Porque que no tiene poder adquisitivo no tiene libertad para Es que comer. Eso es lo que está precisamente el poder pasando hoy. adquisitivo Y lo genera la precisamente libertad. por este tipo de teorías Son que integrales, no comprobadamente han estamos discutiendo fracasado en la eso. Pero vos sí Argentina. comprobadamente has fracasado, no tenés idea de lo que estás Inclusive diciendo. la que Es usted una lástima. reivindicó de la Te estoy diciendo, convertibilidad. te estoy hablando nos de llevan lo que al pasa. desastre es una discusión, permanentemente. es una discusión para un Pero- para un coloquio. Yo lo que digo es hay que mirar... Mucho más Chiche, extenso que un Muchachos, programa. estamos en un Chiche. programa de Hablemos televisión. de los problemas salariales de los Hablamos- trabajadores y de los bancarios. Bueno, hablar ¿por de qué los no? problemas de los bancarios y del mundo, ¿no? De Y toda del la mundo, gente. ¿no? Porque la gente Precisamente, alimentarse bien, educarse bien, tener asistencia a la salud es un derecho. Sí. Y en este país se reprimen esos derechos y por eso no hay libertad para los pobres, para los trabajadores, que ya digo, somos los que sobrellevamos la mayor carga en el sistema tributario argentino.
Por eso mismo, porque no hay libertad para nosotros, estoy hoy aquí para denunciar que habíamos acordado que en el mes de junio teníamos definido el aumento salarial. No lo tenemos porque hay un Estado que favorece a los empresarios y pone obstáculos, y empresarios que están entretenidos en ver cómo rebajan los derechos de los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Agustín. No, no Sí tiene tiene nada que ver, sí tiene que ver porque no tiene la nada que ver. libertad, Ahora, la libertad, vamos a ver, la ahora, Me dejan un poco de lugar a mí también. Por favor, no. Dejen alguna posición intermedia. tiene que Me ver. dejan algo de lugar a mí. No puedo hablar así. Chicos, no. Bueno, pero lo dejas hablar nada más que a él y después interrumpís a los demás. Termina y después... Y a mí no me toca. Pero después dejas terminar. Le toca, es un 10 segundos. Precisamente lo que se predica es libertad para algunos, el sector empresario, el sector oligopólico, y no para nosotros. Bueno, Sí. es absolutamente al revés. Porque las libertades son para todos y mira, es muy simple. Yo lo que te estoy diciendo es cualquier país que funciona tiene mucho más libertades económicas que la que tiene Argentina de hoy. Pero no es para los empresarios grandes. Entonces mi apuesta es para el millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años. Esas personas van a crear sus propias empresas. Hay que comprender cómo funciona el mundo. El mundo funciona con miles de empresas nuevas. Los países que funcionan, Chiche, son los países donde quiebran las empresas y pueden hacer empresas nuevas. En Estados Unidos quebra Enron, Blockbuster, Xerox, van quebrando las empresas. Y nacen las nuevas que nacen son WhatsApp, Netflix, son todas empresas que nacen muchas veces en la casa de su papá, en un cuarto, inventan una nueva aplicación y esa es una nueva empresa. Y esas son las que generan empleo. No son las grandes empresas. Nosotros no estamos defendiendo las grandes empresas, estamos defendiendo al contrario. En lugar de los empresauros y sus privilegios, como hay en Argentina, yo quiero eliminar las trabas, como que ahí estamos de acuerdo contigo, que es el emprendimiento, y ahí te paso para ahí. Sí, dale, vamos, porque los emprendedores hace un monopolio, son justamente los que tienen que tener desregulación y muchísimo menos impuestos. Muchísimo menos impuestos. No, lo que pasa es que siempre hay como dos planos. El plano utópico, que utopías... No, perdona. No es utópico, está en todos lados. Pero dicen cosas que no son. Utópico en el sentido de que es de largo plazo. Sacarle utópico y ponerlo de largo plazo. O sea, reformas que tendríamos que hacer apuntando a largo plazo. Y después tenemos el problema cotidiano. O sea, cómo manejamos la crisis del momento. Nuestro país lleva 1 año de crisis y la realidad es que todavía no... ¿1 año? 1 año, sí. Optimista. Yo te diría 8. Crisis, no, bueno. 4 de Macri, 4 de Cristina. De crisis intensa, o sea, con turbulencias en el mercado cambiario muy fuerte. En abril del año pasado, el crecimiento que tenía nuestro país 1 año respecto al otro, abril 2018 respecto a abril 2017, era del 4%. La cosa se pensaba que se iba a poder llegar a encaminar y finalmente no ocurrió. Es una crisis que podemos estudiarla, hay aspectos académicos allí. Ahora, hay que hacer algo en el corto plazo urgentemente. El gobierno lo único que está haciendo es tratar de controlar el dólar. Y esto no va a ayudar a resolver la crisis. Algunos de los que tienen el modelo en disputa en estos momentos, o Fernández o Macri Pichetto, ¿sabés qué van a hacer? Mira, hay un plano de lo que dicen en público y lo que dicen en privado. Por ejemplo, el tema de la deuda, que se venía mucho, insistentemente... Pero la deuda a mí no me preocupa, te lo digo sinceramente. Chiche, la deuda es muy importante. Será importante para vos que sos un economista, para mí no. Pero es importante para la gente. El problema es que la gente pueda comprar, muchachos, el día del padre que tuvo un 40% de recesión. Digo, Chiche, tiene que ver. ¿Sabés por qué? No es la deuda eso. No, pero ¿sabés en parte por qué no se puede comprar cosas más baratas? Porque el riesgo país es muy alto. Entonces nuestro país tiene que tener un shock de confianza de tal característica que baje significativamente el riesgo país. El riesgo país se duplicó en 1 año, pasó de 470 a 900, lo cual es una barbaridad. Esto tendría que ser algo que los políticos para ir al supermercado tenga que estudiar el riesgo país. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. La deuda es muy importante. No se entiende. Pero no te estoy diciendo que estoy de acuerdo. La deuda es muy importante. Es muy importante porque vamos, déjame terminar la déjame terminar la idea. Entonces, no, ya está, listo. Pero expliqué la mitad nomás. Expliqué el corto plazo, un poquito de corto plazo. No, pero me estás hablando de cosas, yo te entiendo. Yo te digo, hay que bajar los intereses. Que primero hay que resolver el tema de la deuda para solucionar el frente interno y yo te digo, ni mamado, no hay tiempo. No, Chiche, vos preguntás si Fernández o Macri Pichetto van a hacer algo distinto. Yo te respondo,
los dos van a hacer lo mismo, porque no tiene alternativa la Argentina. Te Si hago- no hacen te lo hago un mismo. Lo que pasa es que no te lo comentario, dicen. Van a hacer la reforma laboral que no le gusta a Berrospe, van a hacer la reforma previsional que no le gusta a muchos jubilados y van a hacer la reforma fiscal que creo que estamos todos de me acuerdo. dejan dar un dato. Van a hacer eso cualquiera. Bueno, todos Gane de por acuerdo gane. no, la Un dato mayoría de la solo. Argentina no está de acuerdo ¿En la con reforma eso. fiscal? No, Debería estar de pero- acuerdo. Chicos, pero la no se reforma entiende lo que fiscal, ¿qué dicen, reforma pero fiscal? pueden aceptar, ¿Qué hablan reforma? de a uno y listo, no se entiende. Bajar Tengo impuestos, que levantar- Barrospe, Bueno, bajar chicos, ganancias. Quiero dar un dato Gracias, solo, Berrospe, Chichi. gracias. No, así no puedo seguir. Gracias, Escudero, gracias, Agustín. La mujer, no puede seguir, chicos, lo lamento, no se puede hablar así. Voy a hablar con Iboki y que me tranquilo.